Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar Bezrat Hashem, en la página 28 del Tratado de Sotá. Y como vimos en el vídeo de ayer, ya empezamos el quinto capítulo de nuestro tratado. Estuvimos viendo la Mishnah, una Mishnah bastante larga, ¿sí? Que comienza diciendo que el agua de Sotá, igual que la verifica la mujer si hizo alguna transgresión, lo verifica a él. Y esto es lo primero que va a preguntar la Gemara en nuestra página de hoy. Comenzamos al final de la página anterior. Dice la Gemara, Oto Leman, es decir, lo verifica a él. ¿A quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Perdón. Y le más me vas a decir, le va al marido. Mayavit, ¿qué hizo el marido? No hizo nada. Legitema, y si me quiere decir, bueno, pero ¿sabes qué? Puede ser que el marido de I, Itbe, Abon, a lo mejor es que tiene una transgresión el marido, ¿cuál? Que en el camino hacia el Bet HaMikdash, el marido estuvo con su esposa, que le está prohibida. Va que le Maya también también le va a verificar el agua si hicieron esta transgresión. Itbe, Abon, Bedide, ni Badak le Maya le dida. Entonces pregunta, si me quisieras decir que es que va a verificar si el marido estuvo con la esposa. ¿Acaso cuando el marido estuvo con la esposa, se hace beber el agua a la esposa? Vejatania, si se enseñó en la verdad, Benikaha Ish Meabón, que el marido quedará libre de toda transgresión, Veisha, ahí, y esa mujer, Isai Tabona, cargará con su falta. ¿Qué enseñamos aquí? Bisman Shaish Menuke Meabón, cuando el hombre está limpio de su transgresión, es decir, que no estuvo con ella desde que se hizo con el otro hombre, Hamaim Botkim Metishto, las aguas pueden verificar a su esposa en Haish Menuke Meabón, pero pero si el hombre no está libre de su transgresión, en Amaim Botkinet Ishto, las aguas no verifican a la esposa. Ya vimos anteriormente que era uno de los casos en los cuales no se le daba de beber a la mujer. Vela, entonces continúa la Gemara y dice, entonces, ¿de quién está hablando? Leboel, está hablando del amante. Pregunta la Gemara, dice, Litne, si es así, que hubiese enseñado directamente la Mishnah que las aguas verifican al Boel, al amante, que de Katán es Sefa, como se enseña al final de esta Mishnah, que Shem Shasura la Baal, Kaja Sura la Boel, igual que está prohibida al marido, está prohibida al amante. ¿Por qué entonces aquí escribió la Mishnah y dijo, lo verifican a él? No dice, entonces responde la Gemara y dice, Leo, en realidad la Boel se refiere al amante. Berresha, y el principio de nuestra Mishnah que no lo dice claramente, hay de Tana Ota, dice, puesto que se enseñó y dice, las aguas la verifican a ella, entonces utiliza la simetría y dice, y también lo verifican a él, ¿sí? Taneoto, entonces por eso se enseñó a él. Sefa, al final, hay de Tana, la Baal, pero al final también queremos guardar la simetría. Puesto que enseñaste y dijiste al marido, entonces, ¿qué vas a decir en el otro lado? La Boel, al amante. Muy bien. Ahora, todo esto nos dijo la Mishnah que se aprendió de unos pesukim. ¿De dónde? Dice Sheneemar, Ubau, Ubau. Dice el versículo, y vendrán, y vendrán. Dice, Ubau hamaima arerima ele bemeayich. Es decir, el Cohen le dice a la mujer, y vendrán estas aguas de amargura en tus entrañas para hacer inflar el vientre y para que caiga tu muslo. Amén, amén. ¿Sí? Ese es el primer versículo. Y después repite la Torah y dice, y dará de beber las aguas, y será que si se impurificó y que realmente engañó a su marido, uba hamaim, vendrán en ella las aguas. ¿Por qué dice dos veces? Ubau. Entonces dice, ubau. Entonces pregunta la Gemara. Y Bayeleu, ¿cuál es la pregunta? ¿Ubau que amar o ubau que amar? Es decir, ¿de dónde es que se aprende? ¿Del hecho de que está escrita dos veces la palabra bau, vendrán, o del hecho de que está de más la vav? Ubau. Esa u es una vav que parece que está de más. Tashma, ven y escucha. Que Shem Shasura la Baal, Kajasura la Boel, igual que está prohibida para el marido, está también prohibida para el amante. Es decir, que si muere el marido o la divorcia, esa mujer no se puede ir con ese hombre con el que sí solo. ¿Y de dónde lo aprenden esto? Nitma, venitma. Es decir, Rabbi Akiva dice porque está escrito dos veces. Se impurificó y se impurificó.
Es decir, que para Rabbi Akiva, ¿qué es lo que está aprendiendo? De la Vav que está de más. Veadaim, Tibai Elach, y aún así yo te puedo preguntar, Nitma'a que amar o Nitma'a Nitma'a que amar. Es decir, ¿qué es lo que nos da pie a poder aprender algo de ese versículo? El hecho de que está escrito dos veces Nitma'a o el hecho de que hay una Vav que está de más. Tashma, ven y escucha. Y de Katen Sefa, aquello que se enseñó al final. Rabbi, Omer, dice Rabbi, las dos veces que está dicha en la parashá, en todo el tema de la sotá, Benitmea, que se impurificó, Benitmea, dos veces, Ejad la Baal, Ejad la Boel, uno es para enseñarte que está prohibida, está nitmea, está impurificada para el marido, y está impurificada para el amante. Miklal, de Rabbi Akiva, Vav, Kadarish. Y esto porque si es así, Rabbi, que aprende del que está doblando las palabras de la Torá, es decir, que él está en discusión con Rabbi Akiva, que no lo aprende de la Bab, él dice que es porque está dos veces, no porque hay una Bab. Entonces explica ahora la Gemara sobre nuestro caso. Ilka le Rabbi Akiva, Shita Krae Ketive, Had Letzaba'a Dida, entonces, ¿por qué está escrito dos versículos? Es decir, él solamente aprende de la Bab. ¿Por qué está entonces escrito dos veces? Dice, uno es para ordenarla a ella, ¿sí? Que Kadosh Baruj Hu decretó que vengan las aguas amargas y que sean para amargura para ella. Y otra es para ordenarnos que las aguas también verifiquen al amante. Uno es que Akadosh Baruj Hu advierte a los hijos de Israel que hagan esto con la mujer, y uno es que hagan esto también para el Boel, para el amante. Had lidiadida, uno es para que el Cohen le informe a la mujer lo que le va a pasar, Had lidiadide, y otra es para que le informe a él. Rabbi, y para Rabbi, que no enseñó esta Bab de más, ¿sí? Tlata Krae, que hay tres versículos que están escritos donde dice Ubau, Hadle Tzabá, Vejadle Asiyá, Vejadle Ledia. Uno es para la orden, otro es para la acción, para lo que hay que hacer, y otro es para informar a la persona, y todos se hacen referencia solamente a la mujer. Pregunta la Gemara, ve Rabbi, y para Rabbi, que no enseña de las Bab nada, de la letra Bab, los Pesukim solamente están hablando de la mujer, y entonces es así, que en alajado está alajá, que igual que las aguas la verifican a ella, también lo verifican a él. Menalé, ¿de dónde lo aprende? Le dice, Nafkalem mi detaña, lo aprende de una veredad que dice, Litzbot beten velampil yare. Es decir, las aguas van a venir a hinchar el vientre y hacer caer el muslo. Explica la veredad y dice, Bitno veyerjosh el boel. Ahí se refiere al vientre y al muslo del amante. Ata Omer Bitno veyerjosh el boel. Ahora va a explicar. Tú me estás diciendo que eso se refiere al vientre y al muslo del amante, o eno el bitna veyerjosh shel nivelet. O a lo mejor está haciendo referencia al vientre y al muslo de la mujer que tuvo esa relación prohibida. Entonces explica que Shomer Betzavta Bitna Benaflarieja dice, primero la Torah dijo, y se hinchará tu vientre y caerá tu muslo, pero lo está diciendo, Hare Bitna Beyereja Shel Nivaelet Amur. Ahí está diciendo en femenino, es decir, Bitna Beyereja está haciendo referencia al de ella. Humani me kayem, litzbot beten velampilyarej. Entonces, ¿sobre qué? ¿A quién yo aplico el otro versículo que dice, de manera general, hinchar tu vientre y que caiga tu muslo? Y ahí no lo está diciendo en femenino. No, al vientre y al muslo del amante. Pregunta de Gemara, veída. Ay, para Rabbi Akiva. ¿Sí? Hahu de modal la Cohen de Beten Beresha de Hadar Yareh. Entonces, ¿por qué para Rabbi Akiva que no necesita esta enseñanza que toma Rabbi? Entonces, ¿por qué la Torah lo dice así, una vez en femenino y otra vez de manera general? Para enseñarte cuál es el orden de cómo van a ocurrir los acontecimientos. Shelo leotzila az al hamaim hamarim. Es decir, a pesar de que en la Torah dice
que primero va a ser afectado el muslo y después el vientre. En realidad, ¿cómo era que ocurría? Primero se hinchaba el vientre y después el muslo. Entonces dice, ¿para qué? Para que cuando beban a esta mujer le va a pasar, pero no le va a pasar en el orden que dijo la Torá, que van a decir, no es exacta la Torá. Entonces, para eso viene y el Cohen le advierte y dice, espera, aquí está escrito de una manera, pero te va a ocurrir así. Le advierte. Para eso está escrito una vez y otra vez. Muy bien, veída. Y para Rabbi, Inken, Lichtov Krabit Nah Veyereja, May Beten Veyarej. Entonces, si fuese así, que estás lo más Rabbi, Shamayim Botkim Laboel. Si, ¿cómo es que aprende Rabbi que las aguas verifican al amante? Lo aprende del versículo de donde el Cohen está advirtiendo de cómo van a ocurrir las cosas. Le responde la Gemara, dice, Inken, si es así, si solamente aprendiésemos de este versículo la advertencia del Cohen, entonces, Lichtov Kra, la Torah hubiese debido escribir Bitnah Beyerejah, tu vientre y tu muslo, en femenino. Mai Beten Beyarej, ¿por qué dice vientre y muslo en general? Mamina, aprende de aquí la Boel, que se refiere al amante. A lo mejor el versículo nos viene a enseñar solamente que las aguas verifican al Boel, al amante. ¿De dónde saca Rabbi que también se puede aprender aquí la advertencia del Cohen de cómo van a ocurrir las cosas? Si fuese así, hubiese escrito la Torah, su vientre y su muslo en masculino, solamente del Boel. Mai beten veyarej. ¿Por qué lo escribe de manera general? Shomamina Tarte viene a enseñarte las dos cosas. Por un lado, que va a afectar al amante, y por otro lado, que el orden en el cual van a ocurrir las cosas es primero el vientre y luego el muslo, que es el camino por el cual entran las aguas en el cuerpo. Amar Rabbi Yoshua, dijo Rabbi Yoshua, Kaja ya Doresh Zeharia. Así vimos en la Mishnah que Rabbi Yoshua trajo las palabras de Zeharia Hakatzab, que Rabbi dijo, etcétera, etcétera. Trae la Gemara una veredita que explica la discusión de nuestra Mishnah. Tanur Rabanan, enseñan nuestros sabios en una veredita. Shalosh pe'amim ha'amur ba'parashá, las tres veces que en las que están mencionadas en la parashá, que será im nitme'a, si se impurificó la mujer, y después dice, y tendrá celos de su esposo, vehin nitme'a, y ella se impurificó, y después dice, en lugar de tu esposo y te impurificaste, lama, ¿por qué tres veces? Explica la Gemara y dice, Had, una, viene a decirnos que está prohibida la Baal para el marido. Se impurificó hacia el marido. Vejad, la Boel, y otro hacia el amante. Vejad, litruma, y otra es que queda prohibida, queda impurificada para tomar teruma, es decir, que si es mujer de un Cohen, ya no puede comer más teruma. Libre Rabbi Akiva, esas son las palabras de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Ishmael, dijo Rabbi Ishmael, no necesitamos de aprender esto que está prohibida para la que una de un versículo. ¿Por qué? Porque lo podemos aprender de un calvajomer, de un razonamiento, de fortiviori. Uma Gerusha, si una mujer, Uma Bat Cohen, una hija de un Cohen que se divorció de un Israel, Shemuteret, Litruma, que vuelve a casa de su padre, tiene permitido comer la terumá, de todas maneras, asurale que una. Está prohibida que se case con un Cohen nuevamente porque es una mujer divorciada. Esta mujer que es sota, esta hija de un Cohen que es sota, Shasurabitruma, que tiene prohibido comer la truma. Enodin, Shasurale que una. ¿Acaso no es lógico también decir que va a estar prohibida que se case con un Cohen? Matalmut Lomar. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a enseñar? Vekina Ishtobe Initma, es decir, del hecho de que dice y tendrá celos de su esposa y ella se impurificó. O el otro que dice que pasará un espíritu de celos y ella se impurificó. Imbarur, Labal, que si está claro para el marido que se impurificó, entonces ¿por qué la va a hacer beber? Veimlon, Itma, la mamashka, y si está claro para el marido que no se impurificó, ¿por qué la va a hacer beber? Aquí le hakatub, shesafe kasura. Entonces, ¿qué es lo que viene a enseñarte el versículo? Que en caso de duda, ella está prohibida. que shesafek imnitmea, es decir, como cuando hay una duda si se impurificó.
Y la explicación del versículo, ¿cuál es? Esta Isha, Zo, Safek, esta mujer que tenemos una duda si se impurificó o no con otro hombre. Le caja, por lo tanto, Mashkeota la hace beber, le barrera Safek para esclarecer la duda. Y si no bebe, queda prohibida. Mikan, de aquí de la mujer sotá, Atadán, tú vienes a enseñar las reglas para un sheretz, para un reptil que impurifica, un reptil muerto. ¿Y cómo lo vas a hacer por Calva Homer? Dice, un más sotá shelo asaba shogeg kemezid veones keratzon. Es decir, sheim nitmea beshogeg o beones, que si se impurificó porque no sabía, por inadvertencia o porque fue forzada, su ley no es como si lo hizo a propósito o con plena voluntad, no queda prohibida para el marido. A pesar de ello, Asaba Safek Kevadai hizo la Torah de ella la duda como si fuese una certeza, que también cuando hay una duda de si se impurificó o no con otro hombre, queda prohibida para el marido, como si se hubiese impurificado seguro. Ahora, Sheretz, ahora, ¿cuál es el otro lado del Kabajomer? El reptil, Shasabo, Shogeg, Kemezid, Beones, Keratzon, en las leyes del reptil que impurifica, la Torah hizo que aquel que toca un reptil muerto por inadvertencia es como si lo hubiese hecho a propósito, o si lo hizo por fuerza mayor, es como si hubiese tenido la voluntad de hacerlo, y aún así, a pesar de todo, queda impurificado. Enodin Sheyasebo Safek, ¿acaso no es lógico también que se haga que la duda sea como los certeros? Que incluso en caso de una duda de si tocó Innagu Hataharot Besheretz, Arehem, Temeim, Kevadai, que si algo puro tocó ese reptil muerto, queda impurificado como si estuviese seguro de que lo tocó. Ahora, continúa la Gemara y dice, Umimakom Shebata, y de aquí de donde tú estás trayendo esas pruebas, puesto que tú aprendes del reptil impuro que impurifica Misafek, es decir, que el reptil impuro que la duda si tocaste al reptil o no te impurifica, lo aprendes de la mujer sotá. De la misma manera, aprende también que también en el caso de la mujer sotá que esté impura por duda, también, es decir, vamos a equiparar. Tú me estás aprendiendo de la mujer sotá para la impureza del reptil. Vamos a equiparar entonces todas las leyes. Dice más sotá, igual que la sotá, reshuta yahid, afsheres, reshuta yahid. ¿Dónde es que ocurre que se impurificó esta mujer sotá? En un dominio privado, en un lugar que está oculto a los ojos de la gente. Entonces también la duda sobre si tocaste el reptil o no te deja puro solamente cuando estás en un lugar, perdón, te impurifica cuando estás en un lugar privado, en un lugar cerrado. Umasota, davar sheyesh bodat lishael. Igual que la mujer sota, tú puedes venir a preguntarla, oye, te impurifiqué, tengo una duda, ¿te impurificaste? ¿Estuviste con el otro hombre? Y así es como vimos que lo hacían durante todo el camino para que la mujer reconozca si realmente hizo o no hizo. Entonces también, Sheretz, también el Sheretz, ¿sí? Impurifica cuando estamos en duda solamente, solamente cuando se le puede venir a preguntar a la persona. Es decir, que si hay un niño que está jugando con cualquier cosa y de repente toca un reptil muerto, ¿sí? Ese niño le vas a preguntar, oye, ¿tocaste o no tocaste el reptil? Él no te va a saber responder, entonces en ese caso no impurificaría la duda. Y de aquí dijeron, aquello que yo puedo, que yo tengo entendimiento y sobre lo que me pueden preguntar, como por ejemplo, si hay una duda si se impurificó una persona con un reptil o no, o una persona que está ocupándose de alimentos que son tejorot, como la terumá, etc. Si hay dudas si se impurificaron o no, ¿cuál es la ley? Bereshut yahid, en el dominio privado, se fecotame. La duda hace que sea impuro. Bereshut rabim, en el dominio público, se fecotahor. Ante la duda, se mantiene su estado de pureza. Shem boda Ishael. Y cuando no hay posibilidad de preguntarle porque no hay entendimiento, ben bereshut yahid, ben bereshut rabim, se fecotahor. Ya sea en el dominio privado o en el dominio público, la duda de si tocó o no tocó el reptil, la persona queda pura. Muy bien. Estudiamos en la Bereitá las 3 veces
Nitmea lama. Es decir, que 3 veces menciona el versículo, se impurificó, se impurificó, se impurificó. Dijimos una para el marido, una para el amante y otra para la terumá, dijo Rabbi Akiva. Ahora, ¿qué dijo Rabbi Ismael? Dice, la terumá no necesito porque lo puedo aprender un Calvajomer. Ahora, de Rabbi Ismael y para Rabbi Ismael, amar Rabbi Akiva, he aquí que dijo Rabbi Akiva, terumá, que se aprende del versículo, no lo aprende del Calvajomer. Umehader le, hijo que una, y él responde, Sheen Tzarich Pasuk, que una, es decir, Ismael le dice a Rabbi Akiva, no necesitamos un versículo. ¿Por qué? Porque aprendimos de un Calvajomer, dijimos. Ve tú, y además, de Rabbi Akiva para Rabbi Akiva, que es una menale, es decir, que queda prohibida para la que una, si murió el marido, ¿de dónde lo sabe? Entonces dice, Vejitema, si me vas a decir que una lotzijacra, que para la que una, para que quede prohibida para un Cohen, no necesito un versículo. Share Asaba, Zafekzona, porque esta mujer, por el hecho de esta mujer sotá, estuvo en un estatus de Zafekzona, es decir, que a lo mejor quedó prohibida al marido como una mujer que se fue con otro hombre. No lo sabemos, pasó por ese estado en el cual se sospechó que esa mujer se hizo solo con otro hombre y hicieron cosas. Ahora, si una mujer es Safek Zoná, es decir, que no sabemos si esa mujer estuvo con otro hombre o no, está prohibida para el Cohen de todas formas. Entonces, de que van Shei, Bejezkat Zoná, Tía Suragam, Legabe que una. Es lo que acabamos de decir. Pero les de paso, no necesito ningún versículo para eso. La Gemara Rechazi dice, no. Inken, si fuese así, Terumán Nami, Lotiba Ekra, pues tampoco necesitaría un versículo para prohibirle a esa mujer comer la terumá. Share Sabba, Safek Zona, que Zona, porque ya hiciste que la duda de si esa mujer se impurificó con otro hombre es como si se hubiese impurificado. Entonces, si se impurificó con otro hombre, no se puede casar con un Cohen. Si no se puede casar con un Cohen, no puede comer la terumá. El ale Rabbi Akiva, Arba Krae Ketive. Entonces, para Rabbi Akiva, ¿sí? Hay 4 versículos que están escritos al respecto. Nitmea, Nitmea, Benitmea. Muy bien. Had la Baal, uno para el marido. Vejad la Boel, y otro para el amante. Vejad la Keuna, vejad la Truma. Uno para la Keuna y otro para la Truma. Es decir, ¿por qué? Porque dice Nitmea, Nitmea, y Benitmea lo cuenta como 2 porque hay una Vav que yo estudio de la Vav. ¿Sí? Eso era lo que había dicho Rabbi Akiva, que de la Vav lo aprende. Bien. Ahora, Rabbi Ishmael, que no estudia de la Vav, la Takrae Ketiv, hay 3 pesukim. Had la Baal, vejad la Boel, vejad le Truma, Ukreuna Atia Bekalvajomer. Uno para el marido, otro para el amante y otro para no comer Truma. Y el hecho de que no se puede casar con un Cohen, lo aprendo del Kalvajomer, como vimos. Rabbi Ishmael, Mai de Histeria Eskrale Truma. Entonces, y para Rabbi Ishmael, pregunta la Gemara, ¿por qué necesita un versículo para prohibirle la terumá? Ukreuna Atia Bekalvajomer. Es decir, para Rabbi Ismael, mi mai de histeria le trumá, el hecho de que necesita un versículo para prohibir la terumá, que es más leve, que una, la que una, que es más grave que la terumá a mi calvajomer, que lo aprenda del calvajomer. Entonces, que si es así, que Dilma Kisterich le que una, a lo mejor es que necesita el versículo para la que una, para prohibir la querumá, que es más grave. Utrumá Sharia, y entonces la terumá a lo mejor es que está permitida. Responde la Gemara Marlejal, te va a decir Rabbi Ismael, Mistabra, es lógico pensar que el tercer versículo, Dumia, de Baal Uboel. Es decir, estamos hablando de algo que se equipara al marido y al amante. Si yo no puedo comparar, si yo no puedo decir, tengo 3 versículos para prohibirme 3 cosas. El marido, el amante y la terumá. ¿Por qué? Porque el marido y el amante son personas. Entonces, lo tercero también tiene que ser algo que sea una persona. Dice, de Baalubo, el Ma, Baalubo, el Bejaim, son personas, gente viva. Az, Teruma, Nami Mejaim. El versículo tercero que habla de la Teruma, Shine Seret, Nami Mejaim. Shel Habal, Velo, Rak, Leahar Mitá. Es decir, está hablando también de cuando está vivo.
que es el marido Cohen, y no solamente después de que se murió. La fuque que una de la jarmitá, para excluir que le prohíbe de la que una, que es solamente una vez que murió el marido. Rabbi Akiva, y para Rabbi Akiva para decirte que el versículo cuarto que prohíbe la que una, eno lo med mi calvajomer. ¿Por qué no lo aprende el calvajomer? Responde la camarada y dice, Dumia de Baal Boel letle. Él no tiene en cuenta esta comparación. Es decir, que el Baal y el Boel tienen en común, también van a tener los otros en común. Ahora, si no tengo esto en común, necesito aprender y la prohibición de la terumá y la prohibición de la que una. Veí, nami, itle, y si incluso si me vienes a decir que sí tiene en cuenta esta comparación del Baal y del Boel, las dos primeras veces que está escrito Benit Mea, Milta de Atia Bekalva Homer, Betaraj Bekatab Lakra. A pesar de que yo lo puedo aprender por un Kalva Homer, la Torah se quiso molestar y lo escribió de todas formas de manera clara. Hasta aquí llega el DAF. Tengamos un excelente día. Jizku Beinzo.